primer lugar, el saludo a Milton Chafloque, profesor y amigo, por esta primera publicación y por este ingreso suyo al plano y al universo de escritores de esta zona y de este país. Lo que voy a proponer yo es una lectura personal e inicial del libro, y en ese sentido quiero que se entienda como una perspectiva de un lector, y de un lector que por funciones educativas o funciones pedagógicas tiene esta práctica de lectura y de disfrutar o de comprender los textos poéticos, en este caso el texto poético de Milton plantea. Entonces, en primer lugar hay que entender que nosotros lo que llamamos literatura, lo que llamamos poema, lo que llamamos texto, lo que se llama autor, lo que se llama lector, lo que llamamos contexto, un primer elemento es que hay que entender lo que son construcciones culturales. Es decir, son elaboraciones de mentalidades, de racionalidades, de reflexiones de sujetos concretos que en interacciones sociales empiezan a producir una mirada y una explicación y una comprensión de esto. Es decir, que el texto, la poesía, no es algo en sí mismo, sino que dependen de lo que en determinadas circunstancias históricas los ciertos grupos humanos le dan. Por ejemplo, el texto, lo que llamamos texto poético, lo que llamamos poema, actualmente lo que entendemos no ha sido así todo el tiempo. Hay que entender que lo que llamamos literatura también no ha sido así todo el tiempo. La literatura es una elaboración moderna. Lo que viene de la tradición occidental es el término poiesis, la creación con el lenguaje, el juego con la imaginación. Entonces, la poiesis podría ser una poiesis épica, basada en las hazañas, una poiesis dramática basada en las representaciones, y una poiesis lírica más ligada a la música. El asunto es que la épica desapareció, se diluyó, digamos, la poesía dramática se prosificó y quedó la poesía lírica, y ese quedar la poesía lírica hizo que ahora veamos que lo lírico lo asociamos a lo poético. Aún más, la lírica era considerada como un acompañante de la poesía dramática, porque lo que se concebía era que toda obra literaria lo que debería hacer es reflejar y representar la realidad, y la representación de la realidad más cabal no estaba en la épica, sino en el arte dramático, en el teatro. El teatro era considerado tal vez como una forma de hacer poesía con mayor consistencia y más cercano a lo que se quería en los ideales antiguos. Entonces la lírica era un acompañamiento, una forma de complemento de lo dramático. Luego a la lírica se le ha pensado, se le ha tenido que ver más como una forma de lenguaje indirecto, como una forma de expresión de la subjetividad, como una forma de expresión de la identidad, como una forma de estilización del mundo. Es decir, los conceptos sobre lo que llamamos texto poético y texto lírico han sido, no son cosas, son construcciones culturales. Lo mismo ha pasado con la categoría autor. El autor, no, tal y como nosotros lo conocemos ahora, no ha sido así también. Había una idea de que los humanos no tenían la capacidad de producir poesía, sino que esa capacidad era divina, venía de los dioses. Los dioses eran los que daban el soplo divino a una persona especializada en eso, y a eso se le llamó inspiración. Entonces el poeta apareció como un mediador entre una divinidad y la humanidad. Luego a este poeta que no tenía la capacidad por sí mismo de decir la poesía, se dijo que sí tenía la capacidad.
Es decir, que la capacidad de hacer poesía no venía de un dios, sino venía del humano mismo, y de ahí es donde se vino a dar la idea de autor. Es decir, ya no hay un locutor divino que le habla al poeta, sino el poeta por sí mismo puede hablar, por lo tanto él es autor de su propia voz. Luego, este estado en que ingresaba el poeta para crear poesía, se le empezó a llamar también estado demoníaco. No en el sentido de diablo, sino en el sentido de un demonio, de un estado de la conciencia. No en el sentido diabólico, de demonio equivalente a diablo, sino lo demoníaco en el sentido de los demonios interiores, de ciertos estados psicológicos que hacen que se produzca poesía. Y esto, cuando pasó a la Edad Media, los de la Edad Media consideraron que este demoníaco tenía valor diabólico. Por lo tanto, ahí aparece del demonio como mediador entre un dios y el hombre, y ahí aparece la idea del Damián, o sea, del demonio, del mediador. Y eso aparece con la idea del autor. Luego, la idea del autor aparece como genio. Un autor es un genio, como el romanticismo. Y esto se liga ya a la actividad de desarrollo industrial, inclusive, y aparece la idea ligada a la ingeniería, a los ingenios. Y ahora aparece, digamos, el autor como un sujeto productor. Por ejemplo, dice, produces un texto, ya no se escribe un texto, sino se produce un texto. Eso de producción ya está muy ligado a la revolución industrial, etcétera, que aparece en Europa, donde ya entra el autor es como cualquier trabajador que produce un bien. Entonces el libro entra a ser un bien, y por lo tanto ya no es un autor, ya no es un creador, no es un genio, no es un autor, sino es un productor de un texto que entra a la circulación al mercado. El lector también ha tenido es parte de las construcciones históricas y no ha tenido las mismas concepciones. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene a que los textos literarios siendo históricos, la idea de autor, de lector y texto siendo históricos, se han ligado a la tradición, se han nutrido de la tradición, no se han desligado de lo que la tradición en la historia, en el tiempo, en el desarrollo de las sociedades, en la interrelación de las sociedades se han ido construyendo, de tal modo que los sujetos que producen o que escriben actualmente los textos aparecen siendo mentes activas, sujetos activos que se instalan en este entramado de transformaciones y de desarrollos sociales. Según esto, en el tópico, el tema del libro de Milton, a mi modo de ver, tiene dos dimensiones. Una que la encuentro es el tópico amoroso, el amor como tópico ya recurrente en la literatura, pero hay otro tópico, hay otro tema que me parece que se superpone y que se articula con este tópico, que es el tópico del conocimiento, del conocer. Voy a explicar por qué. El tópico del amor, en principio, porque Milton lo que hace es sistematizar lo que ya como tópicos y como concepciones del amor han circulado en el desarrollo literario. Por ejemplo, encontramos en sus textos el amor nostálgico, del recuerdo, ¿no? El amor que recuerda, el amor que no se realiza y que se invade de recuerdos. El amor erótico, o sea, el amor que encuentra en la relación carnal su manifestación plena. El amor etéreo, aquel amor imposible, el amor que no se puede realizar, el amor que siempre queda como un ideal y que su realización prácticamente lo deforma. Y dentro de esto el amor también pasional, la pasión como mediadora del amor. Entonces estos elementos aparecen configurados y recurrentes en muchos de los poemas. Entonces estas formas de entender el amor han estado instaladas en el romanticismo, en el modernismo, en el renacimiento. Se han ido configurando estas ideas que desde esa tradición literaria, él como lector instalado en una tradición y como sujeto creador, digamos, ha sistematizado y está tomando tópicos ya recurrentes dentro de estas formas de hacer poesía, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar estos elementos, estas concepciones del amor, estas concepciones de la relación hombre-mujer, aparecen configurados en la poesía, en la parte superficial y en la superficie del poema del